soy poeta ni hijo de poeta. Entonces, yo lo que escribo es novela, pero la poesía, claro, es parte esencial, es importante para el ritmo interno y eso. He participado, como vengo del mundo artístico, sobre todo el teatro, la música, la danza y tal, he participado aquí en muchos montajes de José Hierro, por ejemplo, que volteado por casi toda España y tal, y fuera también, con Cernuda también, y con Ángel González, claro. Y bueno, con el Instituto Cervantes y tal, entonces han sido experiencias muy, muy interesantes. Y bueno, mi trabajo siempre ha sido esa América Latina en combustión, ¿no? Y de aquí para allá y de allá para acá. Todo mi trabajo está fundamentado en ese proceso. Entonces, la décima, por ejemplo, para nosotros es fundamental, ¿no? Que hace ese recorrido de Extremadura a Canarias y de Canarias se va a Puerto Rico y a Cuba, pero lo bueno es que se va al mundo campesino, ¿no? A la sierra y tal, al hombre ahí que cabalga, que cultiva la tierra, que tal. Entonces, ¿cómo el campesino pilla la décima y la transforma, ¿no? Y es tan hábil con la palabra y entonces, y siempre ese es el fundamento, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, me ha encantado siempre lo clásico por esa forma fonética, rítmica, musical, y bueno, todas las etapas, ¿no? de la poesía, siempre encuentras esa potencia y esa belleza y sencillez también cuando las metáforas o el simbolismo te abre un mundo ahí interesante, ya sea fiestero o triste o de cualquier punto emocional. Cuando por allá en los años 60 y tal, que empezaron, que estaba, digamos, una generación harta y de una política endogámica y tal, que había mucho izquierdismo duro, Cuba, tal, florecía otra cosa. Por ejemplo, Serrat es importante, que estaba comentándole a una de las compañeras, porque llega por allí y claro, llega con Machado, con Hernández, y entonces toda la juventud a leer poesía, no solo pero ese es el camino. Y entonces viene la nueva trova cubana, que es completamente poética y que está la décima ahí haciendo esos versos súper chulos, ¿no? Y bueno, y todo ese argumento de la tradición oral, que es súper importante, porque es allí, por ejemplo, ahí encuentras en los Andes, en cualquier sitio por allá que uno no se lo puede imaginar, a gente desde la memoria echándote el romance del conde o linos completo o rimas o tal. Entonces, y todo eso nos ha llevado pues a una poesía bastante peculiar, muy salpicada por todos los géneros que han habitado ahí. Y entonces el mundo afro, por ejemplo, le ha aportado por ritmo, bueno, sonido, no sé qué, y otras formas también, la parte indígena también, y entonces se conforma una poesía muy interesante, ¿no? Entonces yo, para no ahondar en el asunto, porque ya pues hemos hablado un poco de la forma, no sé qué, voy a intentar daros un ejemplo más o menos de esas tres fases, ¿no? De un verso tradicional de un campesino y luego dos poetas muy interesantes que son Nicolás Guillén y Jaime Jaramillo Escobar, que viene de una época que es la de los nadaístas, ¿no? Entonces, que es muy interesante. Entonces, por ejemplo, en los llanos colombo-venezolanos, los campesinos versan ahí con el arpa, con el cuatro y tal, y se forma la rumbandera, ¿no?
Entonces hay, a ver si mi memoria no me falla, entonces eso se llama poema llanero. Entonces dice: el arpa llora en lo inmundo de su suelo, porque no encuentra consuelo y sus lágrimas triste bota, ya como a nadie le importa su angustia y su desespero, truncando en su anhelo a sus recuerdos invoca. Mientras sabanea la copla por parajes y linderos, sin detenerse, se me ha ido, lo siento, pero bueno, hasta ahí puede ser. Bueno, la otra es Nicolás Guillén, que ya es la nueva trova chupa de este poeta que además conoció a Lorca, y Lorca se quedó muy flipado con él porque tenían algo en común, que era esa forma rítmica y sabrosa de la poesía, ¿no? Y entonces tiene una poesía muy conocida, muy famosa, que se llama ¿de qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera yo muriendo? ¿Y de qué modo sutil me derramó en la camisa todas las flores de abril? ¿Quién le dijo que yo era risa siempre, nunca llanto? Hasta ahí llegué. Y bueno, y X504, que es para mí el nadaísta, entonces como siempre se dice que en una sociedad o en una etnia tal, siempre es el de fuera el que te ve, lo que tú no ves, ¿no? Y es increíble. Entonces, ahí con ese conflicto entre lo negro, lo indio, lo tal, lo que yo soy esto y lo otro, pues este era un blanco casi vasco, digamos, porque es una zona en la que nació, que era mucho de descendientes vascos y tal. Y nunca he oído yo que le hagan poesía a la mujer negra de una belleza increíble como él, ¿no? Y entonces todos los poetas, amigos míos, que son negros o mulatos, les enfada que se los diga. Le diga, es que a ver, hazme algo parecido, ¿no? Con esa... Y entonces, bueno, a ver si me acuerdo, tiene un trabajo que se llama A leña y a zumba, y dice algo así como: Dios le dio, el árbol del tamarindo es fruta de negros. Solo los negros las pueden coger, no es fruta de blancos, porque Dios le dio a los negros la tierra caliente, porque Dios tiene preferencia por los negros, eso es evidente. Y a los blancos los puso en tierras frías para que se resfríen, y entonces inventaron la cobija y la aspirina. Y luego ya sigue por ahí para allá. Bueno, hasta ahí.